Comunidad Cristiana de Fe y Restauración. Conoce hoy más a Dios. Este es el momento para oír su voz. Esta es tu reflexión de fe con el pastor Carlos Anaya. Y el tema de hoy es: perfeccionados para siempre, santificados continuamente. Reflexión basada en Hebreos capítulo 10, versos 11 al 14. Nueva Traducción Viviente dice: bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Esta escritura nos pone en contacto con dos verdades paralelas en las que como creyentes en Jesucristo nos movemos. Por un lado, fuimos perfeccionados para siempre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue tan grande y poderoso que por ese único sacrificio fuimos perfeccionados para siempre. ¿Qué significa? Que fuimos limpiados y perdonados de todos nuestros pecados por su sangre, que fuimos santificados, es decir, separados, apartados para Él, y que fuimos justificados ante sus ojos, es decir, hechos justos. Y es por ello que la Escritura nos dice en Colosenses 2:10 lo siguiente: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Pero por otro lado, los que por el único sacrificio del Señor Jesucristo fuimos hechos perfectos para siempre, somos santificados continuamente por ese mismo sacrificio. ¿Cómo entender entonces estas dos verdades que operan simultáneamente en nuestra vida? La respuesta nos la da el apóstol Pablo. En su carta a los Corintios, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El Espíritu Santo nos está mostrando por medio de esta escritura la existencia de dos realidades o esferas en las cuales nos movemos: la realidad de lo visible, que es temporal, y la realidad de lo invisible, que es eterna. La realidad o el mundo invisible, por ser eterno, es inmutable, nunca cambia, nunca deja de ser, está más allá del tiempo. Es la esfera del Espíritu, de lo irrefutable de Dios, es la esfera de la realidad suprema, de lo no creado, de lo completo, de lo terminado. Es la esfera del yo soy, donde todo es. Y es entonces en esta realidad donde por la obra del Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, hemos sido perfeccionados para siempre. Pero vivimos en esta esfera visible temporal que es la realidad natural, y es entonces la esfera de lo creado consistente en materia y apariencias. Es la esfera no eterna, es decir, es la esfera del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. Es la esfera donde se evidencian nuestras necesidades y nuestros procesos. Y al contrario de la realidad invisible, es la esfera donde esperamos llegar a ser. Así que es en esta esfera donde Dios, en su gracia, nos santifica continuamente por el mismo y único sacrificio válido de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos realidades son importantes, Dios las hizo, y aunque vivimos en la esfera de lo visible y temporal, la voluntad de Dios, el llamado del Espíritu Santo, es que nos enfoquemos en la esfera eterna, porque al hacerlo crecemos en la fe, mantendremos nuestra identidad en Cristo y encontraremos pleno deleite y satisfacción
solo en el Señor Jesucristo, en su voluntad y en su propósito eterno para nosotros. Que sean todos bendecidos, que tengan un excelente día.